Muy buenas noches a todos. Vamos a iniciar. Gracias por estar aquí, por darse el tiempo. Les damos la cordial bienvenida a la presentación del libro Las primeras iglesias adventistas de la Cuenca del Plata de 1894 a 1906. Es una publicación del sello editorial UAP y es muy especial. Estamos muy contentos porque se hace en el marco de celebración de los 125 años de esta casa de estudios, así que esperamos que puedan disfrutar de la programación tanto como nosotros. Ahora, no queremos iniciar sin antes pedir la bendición de Dios, así que vamos a invitar al pastor Daniel Torres de la UAP que pueda dirigirnos en oración. Los invito a que inclinemos el rostro para invocar a Dios. Querido Padre, gracias por esta posibilidad que tenemos de encontrarnos en este momento aquí para, a través de la presentación de este libro, hacer un repaso de cómo surgieron las iglesias en esta región. La revelación a través de tu sierva ya lo dijo, que no tenemos nada que temer al futuro, a menos que olvidemos la manera como tú nos has conducido en el pasado. Que estas páginas sirvan para fortalecer nuestra confianza, nuestra fe en tu dirección, en este movimiento que apunta a predicar el mensaje de tu pronta venida. Quédate con nosotros ahora, lo pedimos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, y en este momento invitamos a adelantarse al doctor Rafael Paredes, el vicerrector de investigación en nombre de la editorial UAP. Muy buenas noches. Como bien dijo Samantha hace unos instantes, es un momento muy especial. Toda presentación del libro para nosotros es especial. En la editorial muchas veces lo hemos dicho, cada libro que nos llega es en cierto modo un hijo. El libro obviamente que tiene su autor, en este caso autores, pero en definitiva es el resultado de un equipo que cada uno aportó con algo. El autor, por supuesto, hizo lo más importante. Escribió, acercó el manuscrito original, pero luego de eso hubo un equipo muy grande que corrigió una y otra vez, que diseñó y que se volvió a corregir el diseño y que compiló y hasta llegar a tener el libro que hoy podemos tener en nuestras manos. Obviamente que en nombre de la editorial expresamos nuestra gratitud al doctor Daniel Plenk, al licenciado Eugenio Di Dionisio. Entiendo que hay más colaboradores que luego el doctor Plenk irá mencionando. Esperamos que la lectura de este libro nos ayude a trasladarnos un poquitito en el tiempo. Charlábamos con el doctor Plenk hace unos instantes. Es un libro importante. ¿Por qué? Porque nos ayuda a recuperar y registrar parte de una historia que, de no ser así, en no mucho tiempo más comenzaríamos a perderla. Porque hasta hoy sí tenemos personas que de modo bastante directo pudieron dar testimonio. Pero imagínense dentro de 10 años, 20 años o más, si Jesús no vino antes, no van a estar, lamentablemente, y decíamos con Daniel, entonces comienzan los rumores. Y ya entonces la historia puede llegar a dejar de ser tan fiel como queremos que sea. Así que nos sentimos felices en nombre de la vicerrectoría y de la editorial de en esta noche poder participar de la presentación del libro Las primeras iglesias adventistas de la Cuenca del Plata. Perdón, culpa mía. Voy a invitar al doctor Sergio Becerra. Fue el responsable de escribir el prólogo del libro. Así es que, Sergio, antes de comenzar, te dejamos el tiempo.
Bueno, parece que vengo en caída, ¿no? Porque en el proyecto anterior tuve un capítulo, ahora tengo el prólogo. No, pero ustedes van a poder ver algo que yo presento en mis clases de historia de la iglesia, porque es hermoso poder introducir a nuestros alumnos de teología a la historia de la iglesia adventista. Muchos son chicos jóvenes que vienen de nuestras congregaciones de todo el país y que sin embargo ignoran la importancia de la historia. Y es todo un desafío porque para algunos es algo interesante, es atractivo, y para otros, qué aburrido eso, es viejo, ¿no? Y entonces yo les hablo un poquitito de lo que es la disciplina de la historia. La disciplina de la historia es la disciplina de recuerdos. Pero entonces, ¿qué recuerdo? ¿De todo? No, imposible. Es de aquellas cosas que son dignas de memoria, como dice la definición de historia según el diccionario. Y entonces, cuando hablamos de historia de la iglesia, tienen que ver con recuerdos del pasado significativo para nosotros como congregación de fe. Y entonces, eso es lo lindo de tratar de restaurar esta historia que no ha sido necesariamente registrada. Y en el caso de este libro me parece que es muy valioso porque si ustedes piensan un poquitito en los libros que ya han sido publicados, mayormente se trata de la historia de instituciones, la historia del colegio, de Casa Editora, del sanatorio, de las publicaciones, todo eso ya ha sido escrito. Pero es interesante que todas esas instituciones son instituciones de apoyo para esto, para las iglesias. Porque la iglesia, ¿no es cierto?, es la que cumple la misión y las instituciones son aquellas que la han fortalecido. Nosotros podemos estar muy orgullosos de lo que hicieron nuestros pioneros, porque muchas veces dialogando con personas de otras iglesias cristianas, evangélicas principalmente, ellos se admiran como una iglesia que es relativamente más pequeña que otras iglesias protestantes, ha logrado hacer tanto en tan poco tiempo, según, ¿no es cierto?, el tiempo transcurrido. Y por eso podemos estar muy agradecidos a Dios, por lo cual me parece que es valiosísimo que justamente destaquemos los inicios de esas congregaciones, que fueron la iniciativa de un grupo de familias y que lograron, ¿no es cierto?, sostenerse en el tiempo y no solamente ver a nivel local, sino enviar a sus hijos a estudiar, a formarse para poder servir a la iglesia, al Señor, donde quiera que fuese necesario. Así que me parece que este es un eslabón que estaba faltando y me alegro muchísimo que el Dr. Plenk y el grupo de colaboradores de este libro, que hay gente mayor, gente de experiencia y otros estudiantes jóvenes, ¿no es cierto?, 2 de ellos, que están comenzando a hacer investigación histórica, pueda, ¿no es cierto?, ir sumándose a un proyecto como este, y entonces eso nos anima porque ya vamos formando una nueva generación de historiadores. Así que agradezco al Señor y también felicito al grupo de colaboradores de esta obra dirigidos por el pastor Plenk. Muchas gracias por recordarnos la importancia de conocer la historia de las iglesias, que es también nuestra historia, la historia de nosotros hoy. Ahora, para quienes no conocen mucho acerca del autor del libro, el doctor Daniel Plenk, nació en Posadas, Misiones, aquí en Argentina. Es licenciado, magíster, profesor universitario y doctor en teología por la Universidad Adventista del Plata, por supuesto. Dedicó 12 años al ministerio pastoral en el norte y centro del país. También ha sido profesor de grado y posgrado, director de tesis y de varios proyectos de investigación en esta casa de estudios desde 1993. Entre 2014 y 2016 fue profesor de teología e investigador en la Facultad Adventista de Amazonía, Benevides, en Pará, Brasil, y desde 2017 tenemos el gusto de que continúe su actividad docente aquí en la Facultad de Teología de la UAP. Es autor también de 10 libros, 15 capítulos de libros,
39 artículos académicos y más de 200 artículos de divulgación. Ha dado varias conferencias en países de Latinoamérica y los Estados Unidos. También fue profesor visitante en universidades de Bolivia, Brasil y Perú. Está casado con Lizzie Ziegler y es padre de Mariela, Ariel y Larisa. Así que tenemos el gusto de presentarlo ahora para la presentación del libro. Y también de los demás autores de capítulos, el licenciado Eugenio Di Dionisio, el doctor Néstor Alberro y el estudiante Juan Gabriel López. Así que ahora le damos paso para la presentación del libro. Bueno, muchas gracias, Samantha. Qué lindo ver este grupo que se dio cita para la presentación de este libro. Voy a dar algunos datos así un poco generales en qué consiste esta obra. Después háganme acordar, por favor, si me estoy... Néstor, gracias por venir. Háganme acordar que les muestre algunas fotos. Y después preferimos con los autores, Néstor tal vez no hemos conversado demasiado ahora, preferimos abrir el diálogo para preguntas, respuestas y interacción con los presentes, ¿no? Porque para decir habría mucho. Tal vez, en primer lugar, esta obra que aparece en la editorial, gracias Rafael por este esfuerzo tan importante, en abril de este año, bueno, representa el apoyo, por supuesto, de la institución a este tipo de investigaciones. ¿Por qué 1894-1906? Por supuesto, el primer año corresponde con la organización de la primera iglesia, que todos nosotros conocemos porque está aquí en la zona de Crespo, ¿no es cierto? Y 1906 porque es cuando se organiza la unión, llamada Unión Asociación Sudamericana. Entonces está enmarcado allí. Tenemos que recordar también que en 1901 se había organizado acá en el territorio lo que se llamó la Asociación del Río de la Plata, que después pasaría a ser Unión Austral y bueno, hoy son uniones diferentes, que es básicamente el territorio que nosotros hemos abarcado. Cuando hablamos de la Cuenca del Plata, aquí estamos hablando básicamente de Argentina, Paraguay y Uruguay. Ese es el territorio. El libro tiene 13 capítulos, son 276 páginas, y hay una peculiaridad, no sé, muy especial, porque hemos dedicado este libro a dos autores de capítulos que en el proceso de preparación de este libro han fallecido. Así que es un libro dedicado a la memoria, podríamos decir así, de los pastores Walter Weiss y Ernesto Benhardt. Y hay una pequeña biografía de ellos ahí al comienzo del libro. Agradecemos también a Sergio por el prólogo, palabras muy oportunas, y creo que el próximo proyecto va a estar a cargo de él, así que va a poder resarcirse de lo que faltó en este libro. Además de los dos autores de capítulos que he mencionado, tenemos aquí a Eugenio Di Dionisio, que es el mayor que sería contribuyente, está bien dicho, a esta obra, porque él participó en 6, ya sea como autor o coautor, en 6 de los capítulos. Entonces, ha sido... Yo tengo que reconocer, más allá de las cosas que a veces compartimos entre nosotros, que él ha sido una persona que ha insistido mucho en que no abandonemos el proyecto, porque hubo épocas en que hemos tenido que dejarlo por un buen tiempo y retomarlo, ¿no? Y él ha estado detrás y siempre vio él los retrasos como oportunidades de investigar mejor y de documentarse mejor. Eso es lo que él dice siempre, que las demoras son también bendiciones a veces para realmente chequear la información, que no es tan fácil, ¿no? Como decía Sergio también, tenemos 2 estudiantes de la Facultad de Teología, Juan Gabriel López, que está aquí, autor de uno de los capítulos, y no está con nosotros Benjamín Tigasi, un chico ecuatoriano que ha estado entre nosotros y entiendo que anda por los Estados Unidos, ¿no, Juan o Sergio? Ya. Pero él fue parte también de... Otros fueron invitados, debo decir, pero bueno, estos son los que finalmente concretaron su aporte. Está el doctor Néstor Alberro, naturalmente autor de uno de los capítulos que tiene que ver con, bueno, la familia y demás, ¿no? Y un servidor también que, bueno, participé en 2 de los capítulos, y un poco la organización del proyecto, la introducción y la conclusión y ese tipo de cosas. El libro tiene una sección de fotografías que me parece interesante. Desde las páginas 233 a 276 son solamente fotografías.
y son muy lindas. Otras personas han colaborado, quiero decir. Nosotros también nos inspiramos bastante en el libro de Rolando Benjar, que está aquí presente. Él escribió todo un libro sobre Crespo Campo, que muchos de ustedes conocen, y ha sido una fuente también de motivación y ¿por qué no?, de información para este libro. Doctor Roberto Pereira y otros que nos han acompañado desde el Centro Histórico, por ejemplo, para poder completar algunos de los capítulos. ¿Qué hacemos? ¿Vemos algunas fotos, les parece? Para ilustrar lo que estamos diciendo. Espero que esto siga funcionando. Ahí están los dos pastores a los que hemos dedicado este libro. Son dos entrañables personas, hermanos, amigos, siervos de Dios, ¿no? Sobre los cuales podríamos decir muchísimo. Investigadores, sí, por cierto. Sí, Ernesto Bernhard falleció en el año 2010. Me preguntaban en la radio hoy cuándo comenzamos este proyecto. Y la verdad que no me acordaba. Pero como él es autor de una parte, indudablemente es anterior a 2010. Me consultó. Ahí está, ahí está. O sea que hace muchos años que está dando vuelta el proyecto. Y estamos contentos que haya terminado. En el caso del pastor Walter Weiss, él falleció en 2020, o sea, 10 años después, pero había nacido 6 años antes. Claro, fallecieron a edades muy distintas, ¿no? A mí, qué sé yo, bueno, no es momento, pero me daba pena porque el pastor Weiss quería verlo, el libro terminado. Y bueno, no... ¿Será que podré verlo en vida? Exactamente, sí. Bueno, son cosas que pasan, ¿no? Pero bueno, a su memoria estamos dedicando entonces este libro con toda justicia. Algunas fotos nada más que son emblemáticas de la historia de nuestra iglesia. Bueno, el hermano Jorge Riffel, por supuesto, con toda su elegancia ahí a la derecha, qué decir de él que ustedes ya no conozcan. Y por supuesto el pastor Francisco Westphal, que fue, bueno, el gran organizador de las primeras iglesias en Sudamérica. Aquí está con su familia. No podemos desconocer que él estaba, el pastor Westphal, Francisco, en el comienzo del periodo que estamos abarcando, pero cuando el libro termina, el presidente ya era otro Westphal, que está ahí a la izquierda de ustedes, el pastor José Westphal, con su esposa Jenny Packover. Y bueno, a la derecha tiene una fotografía espectacular, está en el libro. Ahí tienen parados Jan Bouillaumier, después Susi nos dirá bien cómo se pronuncia, el colportor Schneider o Schneider, como a veces se lo decía, y entonces abajo sentados Francisco Westphal, Ole Oppegar y Nelson Town. Mire, no puedo hablar de cada uno, obviamente, pero claro, el primer director de esta institución. Ahora, qué foto esta, ¿no? Realmente es muy, muy conmovedora, ¿no? Esta fotografía. Bueno, todos ustedes conocen, por supuesto, la zona de Crespo Campo, solo que alguna vez habrá que decir que eso no es Crespo, sino que pertenece al departamento Diamante, pero esa es una discusión para otro día. Bueno, ustedes tienen ahí, por supuesto, el templo de 1906 aproximadamente, el templo actual, ¿no es cierto? Y la escuela, que me dijeron la última vez que estuvimos por ahí que tenía 3 alumnos, así que estaban contentísimos porque venían de tener un alumno, así que imagínense que vamos 300% de crecimiento en los últimos tiempos de Crespo, ¿no? Sí, bueno, ahí está. Bueno, Ramírez es una iglesia hija. Bueno, tienen el templo. Qué lástima que no está aquí Ernesto, porque él se acordaba tanto de ese templo. Tienen lo que está ahí a la derecha, es lo que queda del primer templo de Ramírez de 1941. Y entonces el templo de la ciudad, dirían, bueno, esto está en el campo, ¿no? Sí, de la ciudad, que es de 1963, cuando la iglesia pasó del campo a la ciudad. Y bueno, con todos sus bemoles, ¿no? Ah, sí, claro. Hoy está abandonado. Así estamos viendo de qué se trata. Bueno, en esta otra proyección tenemos la estación Solá, con ese caserón alquilado allí por los primeros misioneros adventistas, donde funcionó también la iglesia de Buenos Aires y la escuela incluso un poquito antes, pero podríamos decir, bueno, 1893, 1896, en realidad 1894 como iglesia, ¿no? En la estación Solá, y entonces tenemos a la derecha el edificio de la Sociedad Italiana, que funcionó como templo
para la Iglesia de Buenos Aires entre 1913 y 1932. Ustedes ven que son casi 20 años, ¿no? Que funcionó allí la... Exacto, cerca de lo que era la división sudamericana, ¿no? Bueno, otros templos representativos de las iglesias, por supuesto el templo de Palermo, no recuerdo el año del templo de Palermo, año 32. Ok, bajo la presidencia del pastor Pedro Bruchí, ¿no es cierto?, se construye Palermo, y el templo actual de Florida, que es del año 1971. Templos emblemáticos, por supuesto, de nuestra historia. Bueno, aquí no puedo detenerme, lamentablemente. Aquí tenemos el templo de Felicia, provincia de Santa Fe a la izquierda. Ya tenemos representantes aquí. Y entonces a la derecha, algo que tal vez no conocíamos tanto, sería la colonia Portugalete, también provincia de Santa Fe, donde funcionó una iglesia y una escuela bajo el magisterio de Godofredo Bloch, hijo, sí. Bueno, fotografía también interesante. Trajimos una fotito de Encarnación, Paraguay, ¿no?, donde se organizó, desde el último año que tenemos acá registro en este libro, la Iglesia de Encarnación 1903. Tenemos una fotito de Las Tunas. Está la iglesia de Las Tunas en el libro, por supuesto, pero este edificio, ustedes saben, albergó a esta institución, bueno, en 1899, y por supuesto el templo, que hoy es Salón de los Pioneros, porque para los más antiguos no nos acostumbramos a que eso sea el Salón de los Pioneros. Alguna vez fue la iglesia de esta localidad. Bueno, y una fotito más, si me permiten. Estos días, en realidad el 7 de octubre creo, está cumpliendo 120 años el templo y la escuela de Aldea San Antonio, aquí cerca de Urdinarrain, distrito Gualeguaychú. 1903 también, Eugenio hizo la historia esta. El templo es posterior. No, correcto. El templo, estoy hablando de la organización, 1903. Exactamente. En el edificio de la derecha está el templo, que ese templo es de 1962, y a la izquierda pueden ver el templo y la escuela, que está más atrás, es de 1963, el edificio de la escuela, que fue remodelada después, ¿no? Bueno, es lo que podíamos traer como una muestra de los templos que quedan. Voy a decir una cosita más y dejo de mi parte. Con respecto a las iglesias que están, digamos, descritas en el libro, tenemos Crespo Campo, organizada en 1894, el autor es Ernesto Benhart, y sobre eso se ha trabajado un poquito y actualizado. San Cristóbal, organizada en 1894, el autor es aquí el licenciado Eugenio Di Dionisio. La Iglesia de Buenos Aires, ese capítulo supongo que dio bastante trabajo, porque es toda una peregrinación de lugares hasta transformarse después en Iglesia de Palermo, por ejemplo, ¿no? Iglesia de Nueva Helvecia, 1896, ese es el capítulo del pastor Walter Weiss. Entonces, en 1897 se organizan 3 iglesias en la provincia de Santa Fe. Ahí estamos hablando de Felicia, Las Tunas, que tuvo su iglesia, y también Las Garzas, capítulo que preparó los otros anteriores. Bueno, Felicia lo escribió Juan, que está aquí. Eugenio trabajó Las Tunas y Néstor Alberro Las Garzas. Después, en 1898, viene Colonia Malvertina, provincia de Córdoba. Recuerdan ustedes que es la primera iglesia de la provincia de Córdoba, que está muy pegado a la provincia de Santa Fe. Ese capítulo estuvo a mi cargo. Entonces vendrían a la iglesia de Camarero, que tenemos todavía algunas dudas y algunas preguntas, pero lo más probable es que se haya organizado en 1902 como iglesia, que es hoy la iglesia de la universidad, diríamos. Bueno, este es un capítulo que lo hemos hecho entre 3 autores, con Eugenio como uno de los principales. Bueno, y vendría entonces 3 capítulos escritos por Eugenio,
que sería la iglesia de Posadas, Encarnación y Aldea San Antonio, las tres iglesias de 1903. Debo decir que en estos capítulos hay mención de otras iglesias también. Por decir algo, provincia de Misiones. Nosotros tenemos en el mismo año de Posada la iglesia de Corpus, que, como dice el libro muy bien, fue la primera iglesia con templo. Edificio de construcción. Claro, que llamaba así de material, como decían. O sea, no era una capilla de madera. Pero el primer templo que tuvo ese tipo de construcción fue la iglesia de Corpus. Sí. Bueno, están mencionadas otras iglesias, por supuesto, y mucho más para decir, ¿no? Bueno, estamos más o menos en la primera media hora, así que no tenemos mucho más tiempo. Que es nuestro contribuyente más importante. Algunas palabras nada más de lo que significó el proyecto y abrimos el diálogo, si te parece, con la gente que quiera tal vez hacer alguna preguntita, y estaríamos cerrando la presentación de este libro. Bueno, con esta parte. Adelante. ¿Qué significó para mí? La actividad en relación a las asociaciones en la central me permitió relacionarme con la iglesia de San Cristóbal y que allí la profesora Carmen Bloch me dijo, vos tenés que escribir. Estamos hablando en 1980. Y yo inocentemente le dije que sí. Esta noche puedo decir cumplí. Es mi mentora. Un poco de tiempo después. Y Aldea San Antonio lo mismo. ¿Qué pasó en Aldea San Antonio? En el año 1978 vino mi abuelo de Estados Unidos, Arturo Leroy Westphal, y lo estaba llevando a Gualeguaychú para encontrarse con su hija. Y en el viaje me dijo, ¿qué vas a hacer? Estoy yendo a Aldea San Antonio. Están cumpliendo 75 años y no saben el origen. Y me dijo, yo te lo voy a contar. Desde Puigari fuimos en carro, 2 carros. En uno la carpa y en otro iba el hermano Caip, el gran solista de la iglesia, el gran cantor. Era el Heraldos del Rey, en los ciclos de conferencia, Caip. Y en otro carro llegamos al río Gualeguay, tuvimos que desarmar porque estaban inundados los carros, desarmar y continuamos. Eso era casi una semana de carros rusos, 2 carros. Ese era José Westphal, ¿no? José Westphal iba en uno con su esposa y en el otro iba Kai con mi abuelo. Y llegamos al día San Juan y la carpa la armamos a la izquierda. Y ahí hice el ciclo de conferencias. Así que esa noche de Gualeguaychú, que dejé al abuelo para que viniera su hija a buscarlo, fui a la aldea San Antonio. Y ustedes saben que las juntas de iglesia son junta escolar conjuntas. Entonces le dije, ¿y qué han encontrado? Y lo sabemos. Y ahí estaban los bisnietos, o sea, en cierta manera no estaban sabiendo la historia ni de su padre, ni su abuelo, ni su padre. Y ahí comencé a decir lo que mi abuelo había dicho. Me miraban estupefactos. Y el hermano Weber se fue a la aldea San Juan y se buscó la persona más antigua. Y le dijo, sí, hubo conferencia, fue en ese lugar, el mismo que dijo mi abuelo. Y el pastor que quedó viviendo acá era nuestro vecino, el pastor más, padre. Era una persona de tal altura, hablaba muy bien. Así que en la otra junta escolar todos estaban demudados. En 75 años se pierden las historias. Exactamente. Por eso en esta noche me animaría a sugerir que cada uno tenga la bondad de escribir su historia y que esté en la mano de cada hijo y cada nieto y una copia en el Centro White. El Centro White se dedica a 3 cosas: biografías, fotos y árbol genealógico. Ahí están los 3. Y eso me fue pasando con diferentes iglesias y diferentes.
Y la de Buenos Aires especialmente fue porque mi abuela se había bautizado en el año 1908 y había una historia que nadie conocía, pero al ir a la revista adventista encontré exactamente el lugar perfecto. Y después busqué los lugares donde mi padre fue pastor y acompañando, y son las iglesias madres, son las... Ahí aparece Bahía Blanca, Loma de Zamora, Villa Urquiza, no Florida, ahí sí fui alumno, ni tampoco San Martín. O sea, ¿cuál fue mi experiencia? Fue el pedido de los hermanos queriendo saber, y por otro lado, también el otro asunto fue los pedidos. Y otro asunto que me ayudó mucho es que cuando falleció mi mamá, mi abuelo, mi madre, mi abuelo, entonces sabiamente me escribía y me decía, mirá, tengo esta pregunta, y entonces anda a hablar con Susana Bloch, ella va a dar la respuesta a tu abuela. Así que iba a Susana, le contesté. Lástima que no las hice duplicadas, tengo el pedido y lo que contesté. Anda a hablar con Cleo Havenich, para hablar sobre qué de Havenich, porque yo tengo el recuerdo de esto. Anda a hablar con Santiago Luz, una memoria. Y entonces todo eso fue, en mi caso, ir sabiendo. Anda a hablar con Bismarck, porque cuando Bismarck vino de Alemania vivió en la pieza con mi abuelo, en la casa que está ahí, la casa que está en San Martín 140, que está la casa de la primera casa, porque está la de la esquina, lo que es la municipalidad, pero eso no es casa, eso fue un negocio. La casa que queda es la casa esa que está detrás de los Peter. Entonces estaba la primera pieza, vivía mi bisabuelo, al lado vivía la hija y atrás vivía mi abuelo. Y Bismarck ahí quedó con él. Entonces, ir a hablarle a Bismarck, saludos de mi abuelo, pregunta de esto. Bueno, eso fue abriendo. Y entonces los destinos misioneros, estar en Paraguay, fue cuál es el origen de Paraguay. Y ahí supe que hay primer adventista, primer bautismo y primera iglesia. Entonces, primer adventista, Degeler o Degelier. Primer bautismo, Hein, tu bisabuelo, 1901. Y por otro lado, primera iglesia, Encarnación Burchi, el abuelo de Carlos Martín, de Claudio. Entonces, y junto con eso llega, donde está el terreno, llega de visita a Buenos Aires hace 3 años, la hija de quien compró esa propiedad, porque cuando llegaron a Encarnación no había lugar de templo, no había lugar de reunión y consiguieron un lugar alto. Y la hija me contó la historia, eso está en un pie de páginas. De paso, debo decir que la escuela de Encarnación estaba para cerrar y la Junta de la Asociación dijo que de mi parte fuera Encarnación. Eso no está escrito. Y que hable con la jefa de gobierno. La respuesta de Dios es la siguiente, ¿vale? Si toca la inundación, nos seguimos. Y si no toca la inundación, Dios nos está diciendo que de una manera u otra la escuela tiene que seguir. Así que me encontré en el hall, la señora fue a vivir y dice, ¿sabe? Los terrenos están en la avenida de enfrente, ustedes quedan. Y de ahí en más, bueno, la escuela hoy es colegio secundario, y bueno, tocamos Juenau también un poquito. Así que todo esto es parte de una historia, y de historia que agradezco al pastor Plain por su coordinación, y agradezco la posibilidad de que esto ayude, ojalá, pastor, sea de una ayuda, porque de paso está la historia de todos, de la mayoría que estamos acá, está la historia de nuestros padres, de nuestros abuelos y bisabuelos, y decir, Señor, gracias porque tu bondad, en un momento dado, tú llamaste a mi bisabuelo o a mi bisabuela. Lo que tengo es un regalo, el regalo del poder de Dios, pero por otro lado, de toda esa descendencia que apoyado con la mayoría de los que enviaron sus hijos y sus descendientes al colegio a estudiar, hacen una fortaleza que hace de que la mayoría de los descendientes que siguen el camino suman. Esa historia
pero muchos de ellos también gracias al colegio y ser estudiantes aquí. Así, pastor, muchas gracias. Vamos a contestar las preguntas ahora. Sí. Juan, tal vez alguna palabrita nomás de tu experiencia al participar del proyecto. Bueno, sí, agradecer en realidad más que nada a Dios. Yo siempre pienso que Dios nos sorprende, siempre para bien. Y recuerdo un día cuando el pastor Plenk me llamó, yo estaba terminando primer año, y nunca me pasó que me llamara un profesor y dije, ¿qué hice? Y ahí me invitó, y la verdad es que dos cosas me marcaron mucho, y más allá de la metodología histórica y las experiencias y demás, ¿no? Tiene que ver con personas, y un grupo son las personas con las que pude hablar, de los nietos de las personas que vivieron en Felicia y en otros lugares, porque es interesante cómo se va transmitiendo la historia y la fe también. Eso me marcó mucho. Hay muchas cosas, como decía recién Eugenio, que no están escritas, pero las tengo en la memoria, ¿no? Y en el corazón. Y la otra también tiene que ver con el pastor Plenk y con gente de la facultad que yo por ahí me preguntaba por qué lo hacen, ¿no? Esto de incluir alumnos y dedicar tiempo y esfuerzo en corregir y demás. Y yo creo que tiene que ver con el amor, o sea, con el interés de que esto siga. Y yo creo que si uno lee la Biblia, Dios siempre quiere quedarse en nuestra memoria. Y esta es una forma de hacerlo a través del libro, así que simplemente agradecer, todavía no lo puedo creer. Así que muchas gracias, profe, y a toda la gente que participó. Néstor, gracias. ¿Cómo está? Gran compañero. Solo una palabrita de tu experiencia. Querido Néstor. Voy a ser muy breve, porque el pastor Plenk, Daniel, no me avisó, así que no preparé ni siquiera un machete. Mejor así. Dependo de mi memoria, que Sos redactor de realmente Casa no tengo Editora. la memoria prodigiosa de Eugenio. Pero sos Es redactor de increíble. Casa Editora. No solo me olvido los nombres históricos, sino que no me acuerdo dónde dejé los lentes y esas cosas. Bueno, Entonces estás con vida. fue un esfuerzo muy grande pero placentero. Cuando me pidieron escribir sobre la iglesia de que podría tener más conocimiento por razones familiares, la iglesia de Las Garzas, en el norte de Santa Fe, que ya no existe, pero fue en cierto modo la madre de la iglesia por los parientes, de la iglesia de Villocampo. Villa, sí, primero de Las Toscas. las Toscas, De las Toscas. Exacto, Sí, de las Toscas. de los Casares, etcétera, y después de Exacto. Villocampo. Sí, de paso, pastor, dijiste que Eugenio, el pastor de Dionisio, contribuyó o es autor de 6, pero yo diría de 7, porque lo que yo escribí, primero me basé mayormente en un libro de Amaro Peverini y el otro libro de Héctor Peverini. Esa es la bibliografía grande, pero él fue el que me facilitó, sin que le pidiera, como 20 revistas, mayormente Review and Herald, y también Adventist Review en aquel tiempo, y también de la revista Adventista y El Faro y otras. Sí. Así que me pasé horas y horas en la biblioteca del Centro White y ya me había abierto el camino. Quiero decir que dos cosas quiero destacar sobre esa iglesia. Una, lo que significa el esfuerzo laico. Sí. Yo le doy mucha importancia al esfuerzo laico. Sí. No quiero extenderme, pero hubo grandes pastores que fueron pioneros allí, el pastor Frank Westphal, Sí. Jean Villemé, ¿sí? Exactamente. Y colportores. Sí, sí, sí. Y después voy a terminar a hablar muy cortito sobre el esfuerzo laico. Lo otro que quiero destacar, tal vez porque fui muchos años redactor en la Casa Editora, pero la hermana White lo dice, la importancia de las publicaciones. Claro. Oh, sí. Porque fue el resultado de un artículo crítico, burlón a los adventistas, ¿no? En Europa, y llegó a manos de mis bisabuelos, y a raíz de eso se despertó el interés, y se suscribieron por medio de parientes a la, me va a ayudar Susi, Saint de Temps, ¿sí? Saint de Temps. O sea, señala los tiempos que se publicaba en Suiza en francés. Exactamente. Y ellos, y también los Rostand, otro apellido muy relacionado, Otro, sí. por medio de las publicaciones. Interesante, una de las cosas que dice mi artículo, porque lo leí en la Adventist Review, que se encontraron con que
Pietro Giovanni Peverini y su esposa Cecilia Turno guardaban el sábado antes de haber visto a ningún adventista, gracias a la publicación. De paso, lo mismo en Felicia, no es mi tema, tenemos una amable discusión o un amable diálogo con la familia de Pertuis, cuál fue primero, pero más o menos fue el mismo tiempo, el mismo año y también por medio de la publicación. Con el mismo origen. Y quiero terminar mencionando lo del esfuerzo laico. Y creo que nos hace bien como familia hacer un análisis introspectivo. Uno va leyendo eso y es inspirador, porque trabajaban hombro con hombro los pastores y los laicos. Exactamente. Hombro con hombro, no había diferencia. Y hace poco, y estoy autorizado a repetir, una reunión para pastores jubilados, nos dijo el pastor Plesia, que estuvo en España en un esfuerzo de evangelización, y nosotros tenemos cada vez más estructura, instituciones, etcétera, pero los testigos de Jehová nos están cuadruplicando en número y no tienen nada más que el esfuerzo laico puerta por puerta. Y eso se está perdiendo. Ese espíritu, ese sabor a pioneros que teníamos también los laicos. Y para mí fue muy inspirador poder escribir esto, así que gracias por haberme invitado. No, al contrario, gracias Néstor, gracias a todos. Abrimos el diálogo entonces, los que quieran hacer alguna pregunta específica, están los autores acá, algún comentario, algún pequeño recuerdo, sean breves nada más en la manera de expresarse, pero con todo gusto. Lo lindo de estos libros es que los autores han escrito con el corazón, diría, con el corazón. Porque todos al transmitir esto lo han hecho con mucha emoción. Esa es la nota, ¿no? Con mucha emoción. Y me gusta eso de ofrecer un dato Yo en mi caso histórico, pero también ese sentimiento, ¿no? He sentido como que caminaba con ese Exactamente. Sí, sí, sí. Y que estaba con ellos y, sí, sí. y como sintiendo que como sí, sí. Es muy triste o muy raro, es como que uno está 100 años después, pero es como que lo que está pasando sí, sí, sí. Es de este mismo momento. Ojalá eso se pueda contagiar a través de las páginas, pero es así. Uno es como que viaja con los pioneros, va con ellos, casi como que los escucha. Exactamente. ¿No? Gente, por favor, cualquier consulta, aporte, por favor, Pastor Rolando. Menos mal que tenemos canteras vivientes dentro de la iglesia para obtener los datos que necesitamos. Mi esposa Lorena Lista suele contar de que en su niñez, 7 años aproximadamente, vio el cajón, digamos ahora un ataúd, donde yacía Luis Ernst. Estamos hablando de la República Oriental del Uruguay. Y me hizo el comentario, Lorena, de que era muy pobre. Y que el hermano Julio era muy solvente, tanto es así que mucho dinero de él, de Julio Ernst, fue a parar a lo que fue después el hogar de niñas del IAU. La pregunta consiste en esto. El sistema de diezmos y cuidados de los ministros de aquellos tiempos, por razones de familia, sé de algunos que un tiempo fueron pastores, después no sé si no pudieron, pero fueron agricultores y después volvieron a la tarea pastoral. Y un tiempo después, ¿me entienden lo que estoy diciendo? La pregunta es más clara aún en esto. Como en el caso de Luis Ernst. ¿Qué pasó con el sistema? El sistema ordenado, estructurado de diezmos y ofrendas. ¿Qué pasó con más de uno que tuvo que dejar la tarea pastoral para solventar su existencia? Sí, sí. Y no es el único caso, tenemos varios casos de eso. Tal vez eso vuelvo a lo que decía Néstor, ¿no? Cómo ellos no veían esa separación entre lo que es un pastor ordenado, lo que es un misionero laico. Era hombro con hombro. Y a veces si el misionero rentado veía que la obra estaba empobrecida o no había recursos, salía de eso, pasaba a ser un misionero de sostén propio, seguía, y no... El pastor Westphal, a él lo llamaban el hermano Westphal, o el hermano Town. Es como que no había eso. Tal vez lo que tenemos que rescatar es eso, de trabajar más como un solo cuerpo, y poder tener como blanco la misión y la terminación de la obra. Es cierto que finalmente ellos lo comenzaron con tanta fuerza, y tenemos que avanzar en ese sentido, ¿no? ¿Alguna otra cosita? Tenemos para 2 o 3 aportes más y
y tenemos que ir cerrando. ¿Alguna otra cosa que quieran comentar o decir o alguna reflexión de parte de los presentes? Con todo gusto. Hay una fuente fue, pero la tarea de los colportores es una claro. tarea realmente sublime. Sí, claro. Y las publicaciones, bien dice, porque algunos dicen, bueno, el inicio es desde Estados Unidos, en realidad nuestro inicio por Felicia y las Garzas es de Europa. De Europa, sí. Con la Revista Lezal y el pastor Andrews. En muchos casos lo primero que llega son publicaciones de Europa. Publicación. Ahora, los verdaderos primeros misioneros que vinieron fueron los que llamamos colportores, ellos fueron los primeros misioneros. Y después un riffle, ¿no es cierto? Que es un... ¿Cómo definir a un riffle? Es muy difícil, Hermano, ¿no es cierto? laico. Es un misionero de sostén propio, Exacto. pero a la vez actuaba como un pastor. Porque en lo práctico era el misionero que había. Y bautizaba. Bautizaba, casaba, hacía El Jet hasta giras misioneras que lo llevó a la provincia de La Pampa. Sí, sí. Cosas, Pastor Estega. Yo quería destacar que en aquel tiempo los colportores realmente eran hombres de fe, porque no tenían toda la estructura que hoy tiene el colportaje, que los sostenía y les proveía de los materiales. Incluso muchos de ellos venían sin saber el castellano. ¿Seguro? Y vendían sus libros en inglés, en alemán, en francés, buscando quién los podía comprar. Sí. Y a veces no tenían ni para comer. Sí. No. Pero seguían a pesar de todo eso. La obra de los colportores siempre fue un ministerio de fe, pero en aquel tiempo mucho más. Exactamente. Recordamos las palabras del pastor Westphal cuando él pedía recursos que se estaban agotando y de allá le dijeron, mira, el cielo está tan cerca de ustedes como de nosotros, o sea, Sí, eso fue a José Hueso. pidan para arriba Porque José fue más manguero que el hermano. lo dijo él, y yo no soy descendiente. Es mi bisabuelo. ¿Alguna cosa más, por favor? Cualquiera que quiera hacer un aporte, lo estamos cerrando por acá. Bueno, muchas gracias. Tenía todo anotadito en su agenda negra. Oh, sí. Donde Sí. podía estar pasando la calle, tomaba la agenda y era todo a anotar. Muy bien. Y anotarse. Exactamente. Hay mucho de historia acá, Sí. pero espero que el libro les inspire, les muestre cosas que tal vez no sabían, les recuerde cosas y como dijo Eugenio también, no es porque hayamos participado en esto, en realidad los únicos acá que tienen formación en la disciplina histórica son Sergio Becerra y Eugenio, que tienen formación académica en el área de historia. Los demás hacemos porque nos gusta, ¿no? Pero hay cosas que están en este libro que no podrían volver a escribirse, porque hay autores que ya no están. Esas notas que tenía en ese tarjetero Walter Weiss, por ejemplo, de esos diálogos, recuerden que él es Weiss Gerber, de los primeros adventistas del primer bautismo. Lo que él registraba en la década de los años 60, por allí, los diálogos, las conversaciones. Él tenía algo que nosotros no tenemos y anotaba todo. Anotaba quiénes eran todos los que estaban en esa fotografía. Tenemos por ahí una foto donde hay decenas de personas y él anotaba nombre por nombre. Hizo un viaje especial de Buenos Aires a Uruguay para complementar fotos que son históricas. Sí. Y lo interesante es que en el caso de la tradición oral, cuando le dije, pastor, ¿por qué no complementamos con biografía y llevarle todo lo que el pastor Weiss escribió de tradición oral? Es perfecto con toda la documentación. Exactamente. Lo de Weiss es sublime, Walter Weiss. Bien, vamos a cerrar entonces. El aporte de este libro es poner a disposición de los lectores la mejor biografía existente, o sea, la biografía que existe. Hay cosas que no sabemos, hay cosas de las cuales no tenemos certeza, pero tampoco tenemos documentación. Sí. O sea, lo que hay está allí. Pero el libro está escrito en un lenguaje de divulgación, con documentación respaldatoria. Sí. O sea, por eso la editorial UAP lo ha publicado como una obra académica, a pesar de su lenguaje de divulgación. ¿Algo más? Bueno, no podía dejar venir a la reunión porque estamos muy conectados con mi pariente Dionisio. A mí me sorprende cómo Dios manejó
todo el sistema. Exactamente. Porque cuando nosotros vamos, por ejemplo, al lugar, cuando fuimos, por ejemplo, lo de Portugalete, por ejemplo, ese lugar que, por supuesto, de la familia a la que pertenezco, como Dios obró, porque ese lugar está muy apartado. Sí. Y a mí me sorprendió cómo puede ser, ellos se informaron de que allí había una familia católica que guardaba el sábado. Yo tengo el privilegio de estar en la zona de Las Tunas, que estoy viviendo ahí, donde llegaron mis antepasados y después se fueron a un lugar apartadísimo. Y ahí llegaron, estuvo Valls y trabajando, y no dejó al grupo hasta que no tuvo el trabajo terminado. Bueno, desde allí después Dios obró para que siga todo eso. Pero lo que nos sorprende es eso justamente, de cómo esa gente no tenía, viajaba a pie, a caballo, no le importaba el dinero, pero se dedicaban hasta que la hora seguía. Y si no sabemos dónde venimos, tampoco sabemos dónde vamos. Entonces es muy bueno tener información al respecto de cómo y lo que costaron las iglesias avanzar. Ahora es muy fácil entrar en templos, cómodos, pero cada cual lo que hizo el esfuerzo para llegar a lo que hoy son. Un hermano Brooklyn yendo en carro desde Buenos Aires para ir a Las Garzas, 600 kilómetros en carro. En aquel tiempo. Increíble. Para ser el primer maestro de la provincia de Santa Fe. Porque tu bisabuelo le pidió ser maestro. Y es antes que Las Tunas y Las Garzas. Las Tunas y antes que acá. Y Brooklyn. Es increíble. Sí. Bueno, muchas muchas gracias al doctor Daniel Plenk, a los autores, a todas las personas que aportaron a lo largo de este arduo y fiel labor de investigación que hoy nos permite conocer la historia de las iglesias a través de esta obra. Así que muchas gracias también a ustedes por su tiempo, por su atención. Ahora el libro estará a la venta en el hall de entrada. Sí. Quisiera también agregar que la bendición de Dios pueda acompañar a estas iglesias madres y que el espíritu, la antorcha encendida con los descendientes, muchas veces iglesias ya pequeñas, puedan seguir siendo una bendición de una manera u otra, o con los descendientes que están en la diáspora. Pero ¿dónde están? Quién sabe, en Europa, Estados Unidos, siguen siendo en la diáspora miembros de esa iglesia original. Que la bendición de Dios hoy pueda llegar a esas iglesias y a la diáspora de esas iglesias. Así es, muy bien. Creo que es un deseo que compartimos todos y que la bendición de Dios también pueda compartirse a través de nuestra historia personal. Así que ahora sí, muchas gracias. Finalizamos la presentación. Les recordamos que el libro está a la venta en el hall de entrada con 20% de descuento. Así que el que no se lleva 2 libros mínimo no puede salir. Mentira, pero muchas gracias por acompañarnos. Que tengan una buena noche.